¿Cómo están, amigos? Soy Estefanía Rada, es un gusto poder acompañarlos en esta edición de noticias. Así arrancamos Bolivia 365. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365, los esperamos. El gobierno iniciará un juicio de responsabilidades a ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes firmaron la sentencia alegando de que la reelección indefinida es un derecho humano. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dio a conocer que se iniciará un juicio de responsabilidades contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitieron un fallo el 2017 que habilitó al expresidente Evo Morales para postularse de forma indefinida. El 21 de febrero los bolivianos dijimos no a la repostulación del expresidente Evo Morales. Y estos magistrados le dieron la posibilidad de volverse a postular en contra de la Constitución Política del Estado, en contra de las leyes, en contra del pueblo boliviano. Además, que en esas elecciones se gastaron recursos de los bolivianos, que no lo podemos permitir. Por eso vamos a iniciar un juicio de responsabilidad de estos magistrados apenas nos notifique la CIDH. La autoridad afirmó que la sentencia de los ex magistrados no puede quedar en la impunidad. Al respecto, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, afirmó lo siguiente. Y por supuesto que esto va a ser un elemento fuerte para iniciarle un proceso penal a los desastrosos magistrados del Tribunal Constitucional que en su momento fallaron a favor de el expresidente Evo Morales, y recordemos que muchos de ellos, cuando cesaron en su cargo, cuando terminó el mandato de magistrado, se encontraban en embajadas, se encontraban trabajando en el Ministerio de Gobierno, etcétera. Ahí se ve la clara influencia. Y por supuesto que nosotros vamos a iniciar el respectivo proceso penal a estos exmagistrados. La postura de las autoridades de gobierno se registra tras la realización de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que analizan la opinión consultiva sobre el derecho a la reelección indefinida. El proceso se desarrolla en la ocasión de los 139 periodo ordinario de sesiones que se realiza para recibir argumentos orales sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia en octubre del 2019. El expresidente Jorge Tuto Quiroga denunciará al expresidente Evo Morales ante instancias internacionales por el delito de corrupción e inmoralidad. El expresidente y candidato a la presidencia por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, dio a conocer que denunciará al expresidente Evo Morales por corrupción y su vergonzante inmoralidad, afirmó, ante instancias internacionales. El fallo será histórico. Debe reivindicar que cuando Bolivia dijo no, teníamos razón. El gobierno de la presidenta Áñez nos debe representar con voceros calificados y competentes. Espero que lo haga. Demostraremos que Evo es un fraudulento golpista, porque como los jóvenes y demócratas bolivianos, nunca me canso. En esta jornada, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, realizó su intervención en el cierre de la sesión que realiza la Corte Internacional de Derechos Humanos en calidad de amigo de la Corte o amigo del Tribunal, con el propósito de ofrecer su opinión sobre si la reelección indefinida es un derecho humano. A pesar que Bolivia dijo no el 21F, Evo y sus jueces sostuvieron que la reelección era un derecho humano de la OEA. Denunciamos esto ante el secretario general Almagro. Le pedimos un informe de la Comisión de Venecia, ese grupo de jurisconsultos europeos. Esta comisión estableció que la reelección no es un derecho humano. Quiroga destacó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el lunes que la reelección indefinida no es un derecho humano. Por fin, la CIDH, una suerte de fiscalía regional, dijo que la reelección indefinida no es un derecho humano, como pretendía el movimiento al socialismo. Mejor tarde que nunca, afirmó Quiroga.
El subprocurador Alejandro Roda manifestó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará alrededor de unos 2 o 3 meses respecto al tema de la reelección indefinida. El subprocurador Alejandro Roca calculó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una respuesta sobre las audiencias que tratan de la reelección indefinida en 2 o 3 meses. No está establecido un plazo para el pronunciamiento de la Corte, pero después de los 3 días de audiencia pública, la Corte entrará a deliberar y nosotros estimamos que en un periodo no mayor a 2 o 3 meses va a emitir un pronunciamiento, dijo Roca a la Red Bull. Recordemos que el lunes 28 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició con las audiencias públicas de solicitud de opinión consultiva presentada por Colombia en octubre del 2019 sobre la figura de la reelección presidencial indefinida, con la participación de delegaciones de varios estados, entre ellos Bolivia. El subprocurador del estado participó en ellas, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y de la Organización de Estados Americanos, entre otros. El pronunciamiento que emitirá la Corte tras la fase de deliberación en el periodo de tiempo estimado será de carácter vinculante por el bloque de constitucionalidad, y ahí quedaría sin efecto la famosa y aberrante sentencia constitucional 084 del 2017, que tanto daño hizo al Estado boliviano, y no solamente al Estado boliviano, sino también ha causado mucho daño al sistema interamericano de derechos humanos y a todo el conjunto de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, enfatizó el subprocurador. La sentencia 084 del 2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional dio vía libre a la repostulación indefinida de Evo Morales y otras autoridades electas de Bolivia, en función a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. El Viceministerio de Transparencia y la Lucha contra la Corrupción anunció una denuncia en contra de la jueza Quintana por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley. Recordemos que es la jueza que ha determinado detención domiciliaria para María Eugenia Choque, quien es procesada por el fraude electoral del 2019. El Ministerio de Justicia presentó una denuncia contra la juez Lorena Camacho, juez que benefició con detención domiciliaria a la expresidente del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. En contra de la señora Lorena Camacho Ramírez, juez quinto en lo penal cautelar de la ciudad de La Paz, toda vez que habría beneficiado a la señora Eugenia Choque, expresidenta del órgano electoral nacional, con la medida sustitutiva de detención domiciliaria. Hemos denunciado por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. En el actuar de esta juez se ha podido establecer de manera clara e inequívoca la parcialización y el afán de beneficiar a esta señora Choque con la medida sustitutiva de detención preventiva. Guido Melgar, el viceministro de Transparencia, afirmó que el movimiento al socialismo sigue administrando la justicia del país. Durante 14 años, el movimiento al socialismo ha realizado una reingeniería nociva al órgano judicial. Se han inventado formas de designar altos magistrados de los órganos judiciales a nivel nacional, se han inventado procedimientos para designar a dedo a jueces, porque así es como se hace hoy día, se designa a dedo. Recordemos que el pasado 25 de septiembre, el Juzgado Segundo Anticorrupción de La Paz determinó otorgar la detención domiciliaria a la expresidente del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, con lo cual la imputada por el caso fraude electoral podría salir de la cárcel. Luis Fernando Camacho llegó a Potosí, descalificó las encuestas y promete federalismo en el país en 10 años. El candidato de Creemos afirmó que en 10 años habrá federalismo en Bolivia, cuando llegó a Potosí en la gira nacional que realiza acompañado de su candidato a vicepresidente, Marco Pumari, viendo la verdadera encuesta en el sentimiento de que la gente ya no cree en las encuestas de la vieja política. La verdadera encuesta está en las calles, en el amor del pueblo que está en las calles.
dijo Camacho a bordo de una camioneta que encabezaba la caravana de vehículos que recorrió las calles de Potosí. Según las encuestas de Tu Voto Cuenta, Creemos tiene la preferencia del 2.3% en Potosí, pese a que el candidato vicepresidencial Marco Pumari es también un ex dirigente cívico de este departamento. Ese porcentaje lo ubica en quinto lugar, lo que fue rechazado por los candidatos. Marco Pumari dijo que esta muestra de respaldo popular es lo que los llevará al triunfo. Ni la lluvia, ni menos la vieja clase política. Acá está el pueblo, vamos a hacer gobierno, vamos a transformar Bolivia, agregó desde su pedestal en dicha camioneta. Pero el candidato también habló de federalismo y dijo que en 10 años se puede plasmar esta demanda regional. Primero quiere profundizar la descentralización y las competencias de gobierno central. Por eso estamos peleando para esa descentralización profunda, para que en 10 años podamos finalizar con un federalismo tan anhelado que necesitamos, dijo en una improvisada conferencia de prensa. Dijo que la propuesta no plantea la división, sino la complementariedad entre regiones y recordó que el litio debe dar la potencialidad que Potosí necesita. Las acusaciones de división y regionalismo, dijo, vienen de los opositores políticos, a los que califica como la vieja política. El debate presidencial se llevará a cabo este 4 de octubre. Quien abre la ronda de preguntas es el candidato a la presidencia, Ji Yun-chung, y quien cerraría es el candidato por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, a pesar de que él todavía no ha confirmado su asistencia. El debate se realizará el 4 de octubre a las 20 horas en el Círculo de Oficiales del Ejército. Está programado que el debate tenga una duración de 2 horas y 30 minutos e incluirá 2 descansos de 6 minutos para que los candidatos se refresquen. Cada candidato contará con una sala a su disposición. La transmisión se realizará vía satélite para evitar problemas con la señal de televisión. Peñaranda, quien fue el encargado de exponer las características del debate, informó que la cadena internacional CNN manifestó su interés de transmitir el debate. Los periodistas Miriam Claros y Tufiare serán moderadores del debate. Cada candidato contará con 1 minuto y 30 segundos para presentarse y mencionar los principales 3 desafíos que tiene el país, y luego se dará curso a 5 preguntas y cada presidenciable tendrá 2 minutos para responder, y los que sean aludidos en una respuesta contarán con 1 minuto para su réplica. Cada candidato contará con una cámara exclusiva. Además, los aspirantes a la silla presidencial contarán con un tiempo determinado en el set para que se pueda ensayar antes de la emisión en vivo del debate. El orden de llegada y salida será escalonado de acuerdo al sorteo que se realizó. Se aclaró que no se permitirá el ingreso al set de público simpatizante de algún frente político o candidato que no participará en el debate. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen encontró este martes la 6ª fosa con restos humanos. La policía prevé un despliegue de canes para encontrar más restos óseos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen halló este martes la 6ª fosa con restos humanos en inmediaciones de una serranía en el municipio de Palca. La policía ahora prevé desplegar canes en esa zona para buscar más restos humanos. Nos sorprende, nos llama la atención, estamos muy preocupados, porque en toda la vida de la democracia en nuestro país no se ha hablado de esto. Todos tenemos conocimiento que tenemos vía medios de comunicación, fosas comunes cuando se habla de narcotráfico en otros países. Y nos llama la atención y estamos en una investigación. O esto es narcotráfico o es tema político. Como usted recordará, desde el lunes, cuando hallaron las primeras fosas, la policía encontró mandíbulas, costillas, piezas dentales como amalgama y otros restos que fueron colectados por los peritos del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial y la FELCC. El lugar donde se desenterró los restos óseos está ubicado a 25 kilómetros de la calle 21 de Calacoto y 45 kilómetros de la ciudad de La Paz. Una teoría puede ser que los traían y los ejecutaban, o es que ya conocían esta área y venían a enterrarlos. Entonces las investigaciones nos va a ir permitiendo avanzar y dar con los culpables. A todas estas investigaciones habló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Se está indagando si existen algunos otros espacios de fosa común, no solo en La Paz, sino en alguna otra parte del país, que haya procedido al depósito de cuerpos de forma ilegal, sin declaración y cumpliendo los procedimientos establecidos de autopsia como establece la normativa penal boliviana.
La Fiscalía Anticorrupción presentó una acusación formal en contra del rector de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, esto por despido ilegal de una secretaria. La Fiscalía Anticorrupción presentó una acusación formal en contra del rector de la UMS, Juan Ríos, dentro del proceso por presunta desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, inconstitucionalidad por el despido ilegal de una secretaria en el Valle de Sacta. Ante la publicación de la acusación formal que fue emitida el 3 de julio por el fiscal Inver Claure, pero que recién se difundió este martes, el rector manifestó que la acusación no le impide continuar con sus funciones en la UMS. A través de las redes sociales trascendió que el rector, al tener una acusación formal para juicio oral, estaría impedido de ejercer la docencia y también el rectorado, según el Reglamento General de la Docencia. Sin embargo, Río negó esta situación porque solo procede la suspensión cuando hay una sentencia. Al respecto, el artículo 39 del Estatuto de la UMS prevé como casuales para la destitución lo siguiente: destituir al rector en caso de haber sido declarado culpable en proceso universitario o haber sido condenado en proceso penal mediante sentencia judicial ejecutoriada, salvo causas llamadas de carácter político. Miriam es una mujer que ha sido condenada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por matar a su agresor, quien la ha golpeado hasta romperle los huesos. Su expareja era policía. Y ella ha pedido una libertad condicional, pero la justicia le ha negado dicha libertad. 16 años en prisión por matar a su agresor y le niega la libertad. Esta es la historia de Miriam, de 59 años, y ha pasado los últimos 16 en una cárcel, alejada de su familia, condenada a la pena máxima por la muerte de su agresor, un miembro de la policía boliviana que le rompió los huesos y la golpeó cada vez que pudo. Pese a ello, ayer tenía la oportunidad de salir de prisión bajo la figura de libertad condicional, con el argumento de que cumplió más de la mitad de su condena, 30 años, y tiene una hija que debido a sus problemas de salud y a su estado de embarazo requiere de los cuidados de su madre, quien no la vio crecer por estar encerrada. Sin embargo, la justicia le negó la libertad porque aparentemente no cumplió con ciertas formalidades. Lo que no acreditaron en audiencia es el grado de discapacidad de la hija. Solo acreditaron un certificado particular que tampoco tiene la fecha. La normativa dice que tengan a su cargo personas con discapacidad grave, pero no han fundamentado en audiencia, explicó a Página 7 la jueza de ejecución penal, Vidalia Morales. En abril de 2003, al defenderse de una más de las agresiones de su esposo, Miriam utilizó el arma de fuego que éste tenía como efectivo de la policía. El agresor falleció. La víctima fue detenida y un año después se la condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. La pena fue ratificada en 2 instancias, con la que la suerte de Miriam fue decidida. En ese entonces su hija tenía 9 años. La abogada María Elena Tar, quien representa a la mujer condenada, sostuvo que la justicia no actuó conforme a la ley, pues no se tuvo en cuenta la legítima defensa, artículo 11 del Código Penal, ni convenciones internacionales firmadas por el Estado boliviano en la que se debe tener en cuenta las circunstancias del hecho investigado. Desde entonces, Miriam fue recluida y su hija puesta al cuidado de familiares cercanos. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Oruro aprendió a un sujeto que transportaba 226 kilos de cocaína. Pasado 24 de septiembre, policías antinarcóticos de GIOE Oruro de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico interceptaron un vehículo transportando 226 kilos de cocaína en el departamento de Oruro. El hecho sucedió por inmediaciones de la localidad de Quemaya, en la carretera La Paz-Oruro, cuando patrullas de GIDE de la FELCN interceptaron un camión procedente de Perú con destino final Brasil. En la requisa detectaron alteraciones en la carrocería, encontrando 220 paquetes conteniendo cocaína, por lo que procedió a la aprehensión del conductor, el secuestro de vehículo y 226 con 450 gramos de cocaína. Estamos en guerra contra el narcotráfico. La FELCN, a la cabeza del coronel Frías y su personal, día a día viene realizando el trabajo arduo, exponiendo la vida, pero contentos por los logros. En esta oportunidad se ha secuestrado más de 226 kilos que vamos a proceder a su incineración. Estamos satisfechos porque hemos ocasionado un golpe económico en nuestro país de casi $500,000. Lo gratificante es que estamos sacando del mercado la droga que mata y destruye familias. Así lo manifestó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora Fernández. El día de ayer La Paz registró tan solo 3 casos positivos de COVID-19, una cifra obviamente baja en comparación a los meses anteriores. A continuación le presentamos el informe epidemiológico para que usted conozca los casos de COVID-19 en Bolivia.
El gobierno flexibilizó el horario de circulación de personas y vehículos. Esto será a partir de las 5 de la mañana hasta la medianoche a partir del 1 de octubre. En esta flexibilización también entran las actividades económicas, comerciales, religiosas, culturales y deportivas. El Gabinete de Ministros aprobó este martes un nuevo decreto supremo en el marco del posconfinamiento, que amplía hasta la medianoche la circulación de personas y la apertura de las actividades económicas. Yerko Núñez, titular de la presidencia, comunicó la disposición enmarcadas en las políticas de reactivación económica. Se amplía el horario de circulación de lunes a domingo de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero enfatizó que se mantienen las restricciones para los eventos públicos masivos para evitar más contagios con COVID-19. También se amplía este 31 de octubre la vigencia de los permisos para motorizados entregados por el Ministerio de Gobierno. Desde el jueves, la población podrá salir a las calles y los negocios estarán abiertos entre las 5 y la medianoche, de lunes a domingo. Asimismo, en ese lapso están permitidas las actividades religiosas, culturales, deportivas, gimnasios, recreación, ocio, entretenimiento y otras, pero en el marco de los protocolos establecidos. Además, el órgano ejecutivo instruye a que las gobernaciones emitan autos de buen gobierno. Las entidades territoriales autónomas declararán auto de buen gobierno, previendo todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación y contagio del coronavirus en la población que asistirá a emitir su voto. De cara a las elecciones generales del 18 de octubre, que contemplen medidas sanitarias para que el proceso se realice con normalidad. Nos permite una pausa. Al retornar estaremos hablando de lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos. Información que hay que saber y entender. Lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar. Una mirada completa a la actualidad. Todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald por Bolivia 365. Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos por Bolivia 365. 5 miradas a la realidad nacional. Un lugar donde confluyen diferentes perspectivas para un mismo tema país. La actualidad desde 5 esquinas que se miran a los ojos. El Pentágono. Conduce Mario Espinosa. Por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Gracias por continuar con nosotros. Latinoamérica es la región más golpeada por el COVID-19. Sin embargo, esta región está más concentrada en contener que en superar el COVID-19. Tras 7 meses con coronavirus, Latinoamérica es hoy por hoy la región más afectada por la pandemia, llegando a superar ya los 338.000 casos de muertes. Además, la zona todavía está más concentrada en contener que en superar la COVID-19. Entre el cóctel de razones tenemos un sistema sanitario que no estaba preparado para una crisis así, con alta ocupación hospitalaria que en algunos casos ha llegado al límite de la emergencia y una difícil situación económica de la región más desigual del mundo, que tampoco ha permitido, por ejemplo, aplicar de forma ideal los test de detección de la enfermedad. Pero además de los datos en bruto, hay otras cifras que muestran la complejidad de la problemática en la región. La más contundente de todas, Perú es el país del mundo con la tasa más alta de mortalidad de todo el mundo, con 99,2 decesos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio global es de 13 y el regional de 53.
Médicos regresan a huelga en Perú. Esto en protesta para mejorar las condiciones que tienen laborales para enfrentar esta pandemia. Esta huelga va a ser de 48 horas a nivel nacional. El país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19 y el sexto a nivel global en contagios acumulados, afronta una nueva huelga de médicos de 48 horas y protestas a nivel nacional por las condiciones laborales en la frágil sanidad pública peruana. Esta nueva huelga, similar a la que ya se vivió el mes pasado, se produce con los contagios y muertes por coronavirus en claro descenso, pero con los médicos como uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, pues 199 han fallecido por el virus y más de 4.000 se han infectado. El secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, Teodoro Quiñones, aseguró que la pandemia ha desnudado la cruda realidad del sistema de salud en el país y que el gobierno no ha sabido estar a la altura de la prevención de la salud pública a nivel nacional. La paralización se centra esta vez en los hospitales del sistema Es Salud, uno de los dos grandes brazos de la fragmentada sanidad pública peruana que depende del Ministerio de Trabajo y es administrado de manera autónoma al Ministerio de Salud con un presupuesto anual de unos 3.344 millones de dólares. A la huelga, convocada por el sindicato que agrupa a unos 10.500 médicos, odontólogos y farmacéuticos, se ha unido la Federación Médica del Perú con plantones en los hospitales dependientes de los otros sistemas de salud del Estado. En Perú han muerto por COVID-19 más de 32.000 personas, lo que hace que tenga la tasa más alta del mundo de mortalidad por el coronavirus con 99 muertes por cada 100.000 habitantes. No obstante, desde que comenzó la pandemia hay registrados más de 78.000 fallecidos, donde se incluyen las muertes confirmadas y las sospechosas. Los contagios ya superan los 800.000, lo que hace de Perú el sexto país a nivel global en casos acumulados de COVID-19 y el tercero en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil y Colombia. Golpes e insultos marcaron el primer debate presidencial en Estados Unidos. The question is, will you shut up, man? Un debate caótico y agrio entre Biden y Trump. En el rincón del cuadrilátero, el presidente de los Estados Unidos intentó desorientar al demócrata, su rival en las elecciones de noviembre, con constantes interrupciones en un debate que reforzó la incertidumbre sobre lo que pasará el día después de los comicios. Trump y Biden se vieron las caras por primera vez en Cleveland, en el estado clave de Ohio, donde discutieron durante más de 90 minutos seguidos sobre algunos de los temas que más preocupan a los votantes. Pero todos los conatos de profundizar en esos asuntos acabaron frustrados por interrupciones o ataques personales, con Biden incluso calificando de payasos a su oponente. En efecto, Trump no paró de interrumpir a su contrincante a lo largo del intercambio hasta el punto de que el moderador, el periodista Chris Wallace, tuvo que recordar al menos 2 veces al mandatario que en su campaña se había comprometido a respetar el tiempo concedido a cada candidato para responder a las preguntas. Trump tachó al comenzar el debate a Biden de socialista y controlado por la izquierda, y no tardó en llevar el debate al plano personal al repetir su acusación de que el hijo de su rival, Hunter, incurrió en corrupción al trabajar para una empresa gasística en Ucrania, mientras su padre era vicepresidente de Obama. Y Biden dirigió todavía más insultos de los que recibió al calificar al presidente de mentiroso, racista y de no tener ni idea de lo que habla, además de pedirle de que saliera de su búnker y del campo de golf para poder salvar las vidas que está dejando la pandemia. La turbulenta noche en Cleveland dejó un mal... La canciller alemana Angela Merkel pidió a su población cumplir con las medidas de bioseguridad para no entrar nuevamente en confinamiento. Esto en el marco de que en Europa ya se está registrando la segunda ola de contagios por COVID-19. La canciller alemana Angela Merkel instó este miércoles a la Cámara Baja a cumplir las restricciones para evitar un segundo confinamiento. En su intervención en el debate general y presupuestario, la canciller buscó apelar a parlamentarios y ciudadanos en general, recurriendo a la responsabilidad para traerse un respaldo mayoritario ante lo que llamó una crisis histórica y extraordinaria. Recordó además que la época fría del año es un momento difícil porque supone unas mejores condiciones de propagación para el COVID y urgió a no relajar la tensión y seguir cumpliendo las normas de distanciamiento y seguridad para no arriesgar todo lo logrado.
Gracias amigos por habernos acompañado el día de hoy. Soy Estefanía Rada y ha sido un gusto poder estar con ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Permiso.